Hola, me llamo Valeria y tengo 33 años. Vivo en Aranda de Duero, en un piso pequeño sobre una panadería que cada mañana huele a masa dulce y canela. Trabajo a turnos en una librería de la Plaza Mayor, donde aprendí a distinguir el silencio de quien busca refugio del silencio de quien busca respuestas. Mi hija se llama Alicia. Tiene 6 años y desde bebé duerme abrazada a un pañuelo celeste con estrellas bordadas que yo misma le cosí, para que sintiera el mundo un poco menos afilado. Hace un año me separé de Darío, su padre. Al principio me enamoró su seguridad. Con el tiempo entendí que aquella seguridad era una jaula hecha de órdenes blandas y miradas que pedían obediencia. Cuando por fin me fui, no lo hice por valentía sino por miedo. Miedo a que el temblor que yo ya llevaba por dentro le llegara a Alicia. Desde entonces mi vida es una lista breve y precisa: preparar desayunos de cacao y pan con aceite, llevar a mi niña al colegio público que está junto a la ermita, abrir la tienda, sonreír a los clientes, fingir que duermo. En el barrio todos saben que hay un pleito en el juzgado comarcal, custodia, visitas, informes. Dicen que son cosas que pasan, como si la lluvia fuese excusa para las goteras. En mi bolso siempre llevo un cuaderno de tapas rojas donde anoto los susurros nocturnos de Alicia, los dibujos que trae del aula, cualquier detalle que me recuerde que soy su puerto. No busco venganza, busco respiro. Y, sin embargo, cada día que pasa noto que el respiro depende menos de mí y más de una sala fría con bancos de madera, de funcionarios cansados y de un sello que puede partir una vida en antes y después. El juicio llegó como un viento que no refresca, solo empuja. En el juzgado de primera instancia de mi ciudad, el mármol parecía más frío que la conciencia de quienes iban y venían con carpetas color sepia. Yo llevaba días repasando, una y otra vez, las mismas palabras: protección, bienestar, verdad. Pero en los pasillos nadie hablaba de lo que duele, hablaban de procedimientos, de plazos, de informes. A Alicia le expliqué que íbamos a una casa grande donde las personas adultas escuchan y deciden. Ella asintió con la seriedad de quien ya entendió demasiado pronto que hay puertas que no se abren con una llave, sino con paciencia. Me citaron para una vista preliminar sobre el régimen de custodia. Darío, el hombre con quien compartí una vida y del que me fui cuando el miedo se volvió costumbre, llegó con traje oscuro y un abogado de voz redonda, como de locutor. Afirmaban que la niña necesitaba estabilidad, que yo estaba limitando los contactos, que existían indicios de interferencia parental. Esa expresión, interferencia, sonó a ruido eléctrico dentro de mi cabeza. Pensé en el pañuelo celeste con estrellas, en la respiración entrecortada de Alicia algunas noches, en las veces que me susurró desde la almohada palabras que no pertenecen a una niña. La magistrada, una mujer de gesto contenido llamada Beatriz Lozano, abrió la carpeta con la tersura de quien plancha una camisa, sin prisa, sin arrugas. Me miró poco. A mi lado, la letrada de oficio, Sofía Pardo, parecía más joven que mis dudas. Era correcta y estudiosa, pero su voz se partía al chocar con la retórica del abogado de Darío, un hombre acostumbrado a ganar con frases dichas como sentencias. Yo solo quería que alguien escuchara lo simple: mi hija tiene miedo. El tema que sobrevolaba todo era uno, nítido como una campana, que pesa más en la balanza: la comodidad de un sistema que busca repartir tiempos o la seguridad íntima de una niña que pide refugio sin decirlo. Anoté en mi cuaderno rojo: si la justicia es pared, que tenga ventanas. Sentí que el dibujo de Alicia, esa casa sin ventanas, era la metáfora exacta de lo que temía. Una decisión cerrada, hermética, donde el aire no entra y las voces no salen. En esa mañana de papeles y formalidad, comprendí que la historia no sería una discusión de horarios, sino una pelea por nombrar lo innombrable sin que nadie aparte la mirada. Antes de aquella vista preliminar hubo un recorrido de migas que nadie quiso seguir. Me fui de casa una madrugada de enero, con Alicia dormida sobre mi hombro y una maleta pequeña donde cabían los imprescindibles: pijamas diminutos, su pañuelo celeste con estrellas, mi cuaderno rojo. No me fui por un golpe único, sino por una suma de órdenes dichas en voz baja, llaves que cerraban puertas por dentro y silencios llenos de amenaza. Darío nunca levantó la mano delante de testigos. Aprendió a levantar la voz cuando el agua de la ducha ahogaba los ruidos y a medir mis movimientos con preguntas, que parecían cuidado y eran control. Alicia empezó a hablar dormida, murmuraba no entre sí, apretaba los puños.
Busqué ayuda donde se busca en los pueblos, primero en la consulta de la pediatra del centro de salud, luego en el despacho pequeño de una psicóloga infantil recomendada por la tutora de primaria. La pediatra dejó constancia de que Alicia presentaba ansiedad leve, la psicóloga habló de juego simbólico con carga de miedo. Las dos fueron prudentes, como si la prudencia fuese chaleco salvavidas en un río que se desborda. Yo agradecí, pero salí con la sensación de que mis palabras eran humo si no había huellas en la piel. Hubo una marca roja en el brazo de Alicia, por encima del codo, al volver de una visita con su padre. Ella dijo que fue una puerta. Yo no la contradije, solo hice una foto con las manos temblando y apunté la hora en el cuaderno. El juzgado dictó una medida provisional que sonó a reparto de naranjas, una semana con uno, una semana con otro, revisión de servicios sociales una vez al mes. Interpuse mi miedo en forma de escrito, pero la ley tiene su propio calendario y sus propias maneras de no mirar. Acepté porque no tenía alternativa, y aquel mismo viernes acompañé a Alicia hasta el coche de Darío. Llevaba su mochila azul colgada de un hombro y el pañuelo de estrellas atado al cuello. No te voy a dejar, le prometí con la voz que me quedaba. Ella no lloró, me miró como miran los pájaros antes de alzar el vuelo sabiendo que el aire está lleno de trampas. Esa noche, a las 3 de la madrugada, grabé mi primer audio. Dije mi nombre, la fecha, la hora, y lo que más me dolía, mi hija tiene miedo y nadie la escucha. Fue entonces cuando supe que no bastaba con resistir, tenía que aprender a pelear con papeles, con palabras exactas, con luz. El auto de Darío, un Seat gris que siempre huele a ambientador de pino, me esperaba delante del portal como si fuese otra página sellada por el juzgado. La magistrada había dictado su medida con voz de hilo, una semana con cada progenitor. Revisión mensual de servicios sociales. El mazo cayó y el aire se partió en dos. Yo llevaba un vestido camisero color marfil ceñido por un cinturón fino, medias tupidas y botines de ante. Necesitaba sentirme armada, aunque fuese de tela. Alicia apretaba contra el cuello su pañuelo celeste con estrellas. No me miró cuando la besé en la frente. No te voy a dejar, le dije en voz tan baja que solo la oyeron mis huesos. Darío sonrió de medio lado, esa mueca de quien cree que un papel vale más que un temblor. La semana sin Alicia fue un calendario sin números, abría la librería, sonreía por inercia. Cerraba a la tarde y regresaba a un piso que parecía recién deshabitado. A las 3 de la madrugada, como un rito, encendía el móvil y grababa, fecha, hora, respiraciones. El aroma tenue de mi colonia de azahar en la almohada me resultaba obscenamente vivo para un cuarto tan vacío. Me pintaba los labios de un rojo discreto antes de dormir, como si una mujer entera pudiese custodiar mejor un sueño. El domingo siguiente, en Aranda amaneció con bruma. Cuando sonó el telefonillo, bajé con un abrigo largo de paño y el pelo recogido en un moño bajo. Alicia estaba derecha junto a la puerta del coche, la mochila colgando de un solo hombro. Me abrazó rígida, como si tuviese que pedir permiso al aire. Durante el desayuno, el silencio ocupó las sillas. ¿Fuiste al parque?, pregunté. Silencio. ¿Jugaste con alguien? Silencio. ¿Te dijo algo que no te gustó? Entonces murmuró, apenas, sin levantar la vista, me dejó sola en un cuarto. Cerrado con llave. Dijo que no moleste. Le ayudé a ponerse el pijama y vi, por encima del codo, una línea roja, larga y fina, como el rastro de una correa o de plástico duro. ¿Qué es esto? Una puerta, respondió. No discutí. Hice la foto con las manos temblando y anoté la hora en mi cuaderno rojo. A la mañana siguiente fuimos al centro de salud. La pediatra escribió ansiedad con letra de maestra y nos derivó a salud mental infantil. La psicóloga, jersey suave, vaqueros, voz de lana, le ofreció lápices. Alicia dibujó una casa sin ventanas, una niña diminuta, y al lado, una figura enorme con la boca abierta. Oficialmente no puedo emitir informe aún, dijo despacio, pero el miedo está. Se ve en el juego, en su mirada cuando nombra a los hombres. Salí a la calle con el dibujo guardado como un mapa. No sabía todavía cómo, pero entendí que aquella casa tenía que abrirse por algún sitio, aunque fuese a golpes de luz.
La cita con la psicóloga independiente llegó con la precisión de una campana. Una mañana de jueves, sala Gesell del Palacio de Justicia, paredes crema, un espejo que es ventana para quienes observan detrás. Me vestí con un vestido azul noche que marcaba la cintura sin apretarme, medias opacas y botas altas de ante. Necesitaba la armadura de la tela para que el temblor no me delatara. En la muñeca de Alicia dibujé un corazón minúsculo con rotulador, nuestro signo secreto. Ella apretó su pañuelo celeste con estrellas y asintió como si ya supiera a qué lugar iban las niñas valientes. Cuando los adultos por fin deciden escuchar. La psicóloga, Irene Sanz, jersey de lana suave y vaqueros, la recibió sentada en una alfombra redonda con una caja de lápices. ¿Quieres dibujar?, preguntó con una voz que parecía manta. Yo miraba desde el otro lado del cristal, con la abogada de oficio Sofía a mi izquierda, la magistrada Beatriz Lozano a mi derecha. Darío aguardaba con el mentón tenso y la corbata ajustada, como si la tela fuese un argumento. Alicia trazó primero un rectángulo, la casa. Luego marcó las paredes sin ventanas, una puerta cerrada, una niña pequeña en una esquina, al lado, una figura grande con la boca abierta. ¿Quién es?, preguntó Irene. Yo, dijo mi hija, señalando a la pequeña. ¿Y esa boca? Cuando él grita. Sentí los nudillos palidecer sobre el bolso. No hubo consignas aprendidas ni frases imposibles, solo un dibujo y una verdad pequeña que cabía en una hoja. Irene propuso un juego con muñecos. Alicia colocó a la niña detrás de una puerta de plástico y dejó al adulto fuera, repetía, no entres. Cuando Irene le ofreció la opción de volar, Alicia tomó una mariposa de madera y la acercó a una figura de mujer. Es mamá, dijo. Con ella vuelo. Al salir, Irene habló con la magistrada en voz baja, sin gestos grandilocuentes. ¿Existe miedo? No hay indicios de frases inducidas. Señales consistentes con violencia emocional. Beatriz Lozano tomó notas en su carpeta de tapas duras, levantó la mirada y, por primera vez desde que la conozco, habló con una tibieza que no esperaba en aquella sala. Se decreta suspensión temporal de visitas por 2 semanas y seguimiento intensivo de servicios sociales. No era victoria, era aire. Sofía me tocó el antebrazo apenas, como si el contacto pudiese anclarme al suelo. Darío apretó la mandíbula y bajó la vista. Esa noche, Alicia durmió en su cama, abrazada a su pañuelo de estrellas. Yo me quedé en el borde, con una bata de satén atada floja a la cintura y el perfume de azahar aún vivo en la piel. Por primera vez en mucho tiempo respiré hondo sin que el pecho ardiera. Sabía, sin embargo, que aquello era un alto, no el final. La casa seguía sin ventanas, pero alguien por fin había entreabierto una rendija para que entrara la luz. El alivio llegó en cuentagotas y, aún así, me dejó temblando. La suspensión de visitas por 2 semanas era un puente de madera sobre un río crecido, podía cruzarlo, sí, pero cada crujido me recordaba que el agua seguía rugiendo debajo. Esa noche, cuando Alicia respiró profunda y acompasada en su cama, me senté en el borde con una bata de satén anudada floja a la cintura. La tela tibia me rozaba las piernas como si quisiera convencerme de que todavía había ternura en el mundo. Me miré las manos, tenían marcas de bolígrafo y un olor tenue a jabón de azahar. Pensé que, en otro tiempo, esas manos sirvieron café a desconocidos en la librería sin que les temblara el pulso, hoy solo sabían sostener la luz de una lámpara y un cuaderno rojo. El impacto del día, con la sala Gesell y el dibujo, me golpeó tarde, cuando el silencio recuperó su sitio. No era solo incredulidad, era rabia mezclada con gratitud. Rabia por haber necesitado un espejo y un cristal para que alguien creyera lo que mi hija susurró tantas noches. Gratitud porque, por fin, una voz profesional dijo miedo donde otros decían interferencia. Pensé entonces en lo que vendría. La ley no se conmueve por un respiro, pide pruebas, pide orden. Decidí hacer de la casa un puerto, cambié la bombilla del pasillo por una luz más cálida, lavé las sábanas con suavizante de lavanda, guardé el pijama de Alicia bajo su almohada para que oliera a hogar cuando se metiera en la cama. Son gestos pequeños, pero la seguridad empieza en la piel. También tracé un plan, hablar con la tutora del colegio y dejar por escrito quién puede recoger a Alicia, pedir a la pediatra un seguimiento regular de su sueño, comprar una libreta nueva para registrar cada detalle sin dejar huecos, grabar audios a la misma hora,
cada madrugada, como si la constancia fuese una antorcha. En mi bolso, junto al pintalabios color ciruela y al monedero de cuero, guardé el dibujo de la casa sin ventanas. Es un mapa y es un juramento. Me probé un vestido sencillo, negro, que cae justo por la rodilla y me calcé unos botines de tacón medio. No para gustar, sino para sostenerme. El espejo del recibidor me devolvió una mujer que ya no se disculpa por existir. No sé cómo se resuelve una guerra tan íntima, pero sé dónde se lucha, en cada mirada que le devuelvo a mi hija, en cada palabra precisa que lleve mi voz a un papel, en cada mañana que amanece y me encuentra de pie. Si la justicia tarda, la verdad no debe dormirse. Yo no pienso hacerlo. El giro llegó disfrazado de rumor y se convirtió en fuego. Una tarde de sábado, cuando Alicia coloreaba mariposas en la alfombra del salón y yo ordenaba la estantería con una falda lápiz negra y una blusa de seda marfil que me rozaba la clavícula como un susurro, mi móvil vibró. Era Sofía, un enlace y una frase breve, casi un aviso de incendio. Abrí. La verdad sobre Valeria de una página recién creada en Facebook, cabecera con mi foto en bikini tomada hacía 3 veranos en Zahara de los Atunes, sonrisa amplia, piel salada, sol cayendo. Debajo, letras gruesas, a esta madre le dan la custodia. Sentí el golpe en el estómago antes de entender las palabras. El primer vídeo era un montaje, un recorte de una discusión antigua con el vigilante del colegio, pegado a una música de tensión. Cortaban mis frases para que sonara como un grito continuo. En los comentarios aparecían perfiles sin rostro, borracha, manipuladora, pobre niña. Compartían capturas de un foro anónimo donde alguien soltaba datos mezclados con veneno. Luego, otra publicación, mi dirección, mal escrita pero suficiente para que el barrio me reconociera. Cerré las cortinas con un gesto seco. La blusa, suave sobre la piel, se volvió de repente una armadura inútil. Salimos al día siguiente por pan y fruta, llevé un abrigo de paño camel y botas de tacón medio, el pelo suelto, los labios pintados de un ciruela discreto. Sentí, al cruzar la plaza, el móvil de alguien siguiéndonos. El clic del disparo no se oye, pero el cuerpo lo aprende. Apreté la mano de Alicia y aceleré el paso. Un hombre con capucha fingía mirar escaparates, una mujer dictaba algo al teléfono con mi nombre en la boca. No eran paparazzi, eran vecinos con hambre de historia ajena. Esa noche, Alicia preguntó por qué hablaban de mí en la tele local, lo había oído en casa de una compañera. Me senté a su lado, en el borde de su cama, con una bata ligera que dejaba libres los hombros y un perfume de azahar abriéndose como una flor tímida. Porque hay personas que no saben la verdad, le dije. Nosotras sí. Asintió, abrazó su pañuelo de estrellas y cerró los ojos. Sofía llamó tarde. Su voz llegó firme, como una cuerda lanzada desde la orilla, presentaríamos denuncia por acoso y revelación de datos. Pero advirtió lo que yo ya intuía, aquello no era ruido, era estrategia. Al colgar, apareció un mensaje de un número desconocido, sin saludo ni firma, esto es solo el principio. La casa sin ventanas ardía por fuera, por dentro, yo aprendía a respirar sin humo. El siguiente golpe llegó con sello y veneno. Sofía me llamó al mediodía, Darío había solicitado la custodia exclusiva adjuntando un informe médico, donde yo aparecía como inestable y supuestamente medicada con psicotrópicos. El corazón me hizo un ruido seco. Nos citamos en su despacho. Fui con un vestido de punto verde esmeralda que me abrazaba la cintura sin ahogarla, medias tupidas y botines de tacón medio que me obligaban a caminar erguida, en el hueco del cuello, una cadena fina de plata, regalo de Alicia. Sofía abrió la carpeta, el logotipo del centro estaba mal recortado, la firma era una estampación dudosa, no constaba número de registro. Pedimos peritaje caligráfico y denunciamos por falsedad documental, dijo. Asentí. Me sentí frágil y, sin embargo, viva, como si la piel aprendiera a tensarse justo donde el golpe duele más. La perita, Montserrat Vidal, no tardó, localizó incoherencias de forma y fondo, fechas imposibles, sellos sin relieve. Concluyó que el documento era presuntamente falso. Presentamos denuncia por acoso y revelación de datos, y adjuntamos el dictamen. Creí que ya había visto la peor cara de la estrategia de Darío. Me equivocaba.
A los 2 días llamaron del colegio. La voz de la directora venía en puntillas y aún así lo rompía todo. ¿Ha enviado usted a alguien a recoger a Alicia? Un hombre ha dicho ser el padre y mostraba un papel. Nadie me había avisado. Hemos avisado a la policía local. Corrí. Me puse un abrigo de paño camel sobre un vestido negro sencillo, el pelo recogido en un moño bajo para que no me estorbara la vista, los labios pintados de un ciruela prudente que me hacía sentir sujeta al cuerpo. Alicia me esperaba en el despacho, abrazada a su mochila. Cuando me vio, soltó un sollozo breve, como un pájaro que se golpea en el cristal y sigue vivo. Esa misma tarde, con el atestado y el peritaje, Sofía presentó medidas urgentes. La magistrada Beatriz Lozano nos recibió a última hora, sala pequeña, luz cansada, olor a papel. Hasta que se aclare el fondo, dictó, se prohíbe a Darío cualquier contacto con la menor y se suspende el régimen de visitas. Darío no estaba, se le notificaría. Salí a la calle con la resolución apretada contra el pecho, la cadena de plata fría sobre la piel caliente, el vestido aún tibio de la carrera. No sentí victoria, sentí silencio. El tipo de silencio que anuncia tormenta. Porque cuando alguien se atreve a tocar a una niña con papeles trucados y puertas cerradas, no se retira, cambia de máscara. Y la casa sin ventanas, por primera vez, crujió desde dentro como si algo, al fin, estuviera a punto de abrirse. El día grande no llegó, irrumpió. A primera hora, la plaza frente al Palacio de Justicia parecía fiesta y naufragio a la vez, cámaras locales, micrófonos con esponjas de colores, pancartas que decían proteged a la infancia y otras, más feroces, con mi nombre mal escrito. Me vestí como quien afila un verbo, vestido negro entallado hasta la rodilla, manga larga, escote barco que dejaba ver la curvatura de las clavículas, medias opacas, salón de tacón medio, la cadena de plata rozándome el esternón como una promesa. Me recogí el pelo en una cola pulida y pinté los labios de un ciruela sobrio. No era coquetería, era anclaje. Dentro, a las 10 en punto, la magistrada Beatriz Lozano hizo sonar el expediente y el ambiente cambió de textura. Sofía colocó su carpeta azul frente a mí, yo apoyé el cuaderno rojo y respiré por la nariz, lenta, contando hasta 10 sin números, solo con pulsos. Darío entró con un traje que parecía blindaje y esa media sonrisa que siempre confunde aplomo con poder. Su abogado pidió hablar por interés superior de la menor y sacó impresos como barajas, recortes de mis mensajes, fotos del verano, frases amputadas que, cosidas, quisieron ser biografía. La hipérbole no estaba fuera, estaba dentro, cada palabra suya inflaba el aire como un globo que nadie pedía. La sala se volvió teatro. Un murmullo de periodistas al fondo, el brillo áspero del fluorescente temblando sobre la madera, el perfume caro de alguna letrada mezclado con el mío de azahar. Cuando me tocó, caminé hasta el estrado y me sostuve del borde. Hablé sin adornos, miedo, puertas cerradas, noches en vela, la casa sin ventanas. Mientras pronunciaba seguridad, sentí la piel del cuello erizarse bajo el tejido suave del vestido, un temblor mínimo que no era de pánico, era de verdad vibrando. La perita Montserrat Vidal confirmó la falsedad del informe médico con términos que sonaron a martillazos limpios. La psicóloga Irene Sanz, citada como experta, habló de temor no inducido y de juego simbólico consistente. La hipérbole, entonces, se desató, el abogado de Darío clamó por persecución mediática, pidió que retiraran a los periodistas, solicitó, incluso, que me sometieran a evaluación urgente. Sofía, con la voz baja y firme, le respondió con ley y fechas. Alguien en la última fila dejó escapar un basta y el ujier alzó la mano. Afuera, la gente gritaba consignas que crecían como olas contra el edificio. Alicia aguardaba en una sala contigua con una trabajadora social, yo sabía que su muñeca llevaba nuestro corazón dibujado. El reloj de pared, un círculo sin alma, se volvió cuchilla. Cada tic era un golpe. Y, sin embargo, debajo del estruendo, escuché algo nuevo, la rendija por donde entraba la luz agrandándose, como si la casa sin ventanas aprendiera, por fin, a romper su propia pared. Cuando el reloj de pared marcó con su tic mudo otra hilada de segundos, la puerta lateral se abrió y entró el ujier con un sobrecrema que parecía un cuchillo envuelto. La magistrada Beatriz Lozano levantó apenas la mirada, lo tomó, lo sostuvo en el aire sin abrirlo.
como si pesara más que todas las carpetas. El murmullo del público se volvió un hilo, la luz blanca empalideció la madera, y yo sentí el roce del tejido sobre mi clavícula, el escote barco del vestido negro, tibio como un latido, recordándome que el cuerpo también es un lugar donde anclarse. Me enderecé, apoyé la yema de los dedos, uñas pintadas de un rojo discreto, en el cuaderno rojo, y respiré con la lentitud de quien cruza un puente sin mirar el agua. Sofía me rozó el dorso de la mano con la suya, breve, profesional y aún así humana. En la sala contigua, Alicia aguardaba con la trabajadora social. Yo imaginé su muñeca con nuestro corazón dibujado, el pañuelo celeste con estrellas arrugado como nube. Darío, a 3 metros, olía a colonia fría, su corbata brillaba lo justo para fingir control. Cuando la magistrada pasó el sobre a la secretaria, el abogado de él carraspeó con teatralidad. Yo escuché, debajo de todo, mi propia sangre. El mundo, reducido a aire que entra y sale. Beatriz Lozano abrió por fin el sobre. Los folios, recién impresos, dejaron en el aire un olor de tinta que me transportó, por un parpadeo, a la librería, papel nuevo, historias por estrenar. Conste, dijo, y su voz fue un hilo tenso. Fuera, las consignas crecieron, la puerta vibró como un pecho contenido. La secretaria colocó el micrófono hacia la magistrada. Sofía apretó su carpeta. La perita Montserrat inclinó apenas la cabeza. Irene cruzó las manos. Yo sentí el vestido pegárseme a la cintura, la plata de la cadena enfriándose sobre la piel, como si el metal escuchara. Entonces, mi móvil vibró dentro del bolso. 1, 2 veces. Nadie debería mirar el teléfono en ese instante, pero algo en el zumbido tenía filo. Lo palpé sin sacarlo. Mensaje de número desconocido. Lo abrí a ciegas, con el brillo al mínimo, al abrigo del cuenco de mi mano. Una foto. Alicia, de espaldas, a la salida del colegio. Y, sobre la imagen, un texto: ¿crees que has abierto una ventana? Yo tengo la llave. La magistrada alzó la vista. En virtud de, dijo, y el aire se comprimió. Afuera, un golpe seco contra la puerta cortó las consignas. Dentro, el micrófono crujió. Yo apreté el cuaderno rojo hasta que los nudillos se blanquearon y levanté lentamente la cabeza. La casa sin ventanas respiró, por primera vez, como si fueran a nacer paredes nuevas. Y, justo cuando la palabra que iba a partir mi vida echó a andar, alguien, en la última fila, se puso de pie.